Amén. Quiero decirle, amado hermano, que Dios a nosotros nos responsabiliza por las decisiones de nuestra posición que nosotros tenemos, ¿sí? ¿En qué posición estamos nosotros? Pues bueno, tenemos diferentes posiciones. Dios nos delegó a nosotros diferentes posiciones. Y creo que aquí todos somos hijos, ¿verdad? Como hijos, Dios nos dio esa bendición de ser hijos, y como hijos nosotros tenemos una responsabilidad. ¿Para quién es esa responsabilidad? Pues para nuestras madres, ¿verdad? Nuestros padres, nuestros hermanos. Entonces Dios, cuando nos posesiona de alguna, nos delega en nosotros una posición, una autoridad sobre nosotros, porque Él es el que nos posesiona, nos responsabiliza de esa posición, como hijos, como padres, como madre, como esposo, como esposa, como empleado, como empresario, como gobernante. Dios nos responsabiliza, porque quiero decirle algo, que no hay nada en la vida, no hay nadie que no haga algo que no esté en la voluntad de Dios. Y esto no significa que nosotros seamos títeres de Dios, no. Por ejemplo, se lo explico de esta manera. ¿Usted sabe cuál fue el primer desliz que hubo? ¿Sí se recuerda en la palabra de Dios? Una pareja. La primer pareja que hubo fue Adán y Eva, ¿sí? Dios les dijo: aquí está el paraíso, ¿sí? Aquí está todo lo que ustedes ven en este paraíso, pueden comer. Es una bendición que yo les otorgo a ustedes. De todo lo que hay en el paraíso pueden comer. Solamente que del árbol de la ciencia del bien y del mal no van a comer, porque el día que de él coman morirán. Eso se llama libre albedrío. Dios no somos marionetas, porque alguien me dijo: oiga, pastor, si Dios sabía que la primer pareja lo iba a obedecer, ¿para qué puso el árbol de la ciencia del bien y del mal? Entonces, si no hubiera puesto el árbol de la ciencia del bien y del mal, sí seríamos marionetas de Dios. Dios desde acá, desde arriba, estaría moviéndonos si queremos mover un brazo o el otro o un pie. Sí, no, Dios nos dio la habilidad de tomar decisiones en la posición que Él te da. Gloria al Señor. Y bueno, ¿quién fue el autor intelectual de el desliz de Adán y Eva? Satanás, ¿sí? Entonces, estamos conociendo las 3D de Satanás. Satanás, ¿verdad? Es el demonio, el diablo, también tiene 2D. Y es algo que nosotros debemos conocer. Es interesante, es importante que conozcamos las estrategias de Satanás. Dios, amados hermanos, miren, les voy a tratar de manera de introducción decir algo que considero es importante. El próximo viernes, si no estoy equivocado, son las elecciones en México, ¿verdad? Y varios países de Latinoamérica y aquí en California particularmente tenemos las preliminares para elegir un gobernador o los que se van a postular para la gobernatura del estado de California. Y yo quiero decirle que aunque usted vote por el que usted no quiera, Dios va a poner el que quiere, ¿sí? En México también, ¿verdad? Mi hermana está de campaña en contra de AMLO, el PG, porque no lo quiere. No hay ningún problema. Va a quedar el que Dios quiere que quede, porque Dios es así en su proyecto de beneficio a la humanidad. El gran problema es que cuando alguien toma posesión de un lugar, ¿sí?, en esa posición que Dios le da, en ese privilegio que Dios le da responsabilidades. No todos tenemos la capacidad de sentarnos en un estado o en un estrado a gobernar un estado o un país o una ciudad, qué sé yo. No todos tenemos esa habilidad de poderlo hacer, pero al que posesiona a Dios de ese lugar, Dios lo responsabiliza. Se lo explico de esta manera. Mire, quiero explicarle que cuando Elías
se va al desierto a causa de aquella amenaza de Jezabel. Y dice la palabra de Dios que él se fue al desierto para huir, porque Jezabel lo quería matar. Y estando en el desierto, el Señor le aparece y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Bueno, se conoce la historia. Estaba huyendo de la muerte y se quería morir. Él había entrado lo que nosotros hoy conocemos como en un estado depresivo espiritual, y eso le ocasionó un trastorno en la coordinación de sus pensamientos. ¿Cómo que estás huyendo de la muerte y te quieres morir? Pues no tiene coherencia eso, pero él estaba deprimido espiritualmente. Entonces Dios empezó a trabajar con él para levantarlo de ese estado de depresión, y debajo de aquel enebro Dios lo alimenta. Ya usted conoce la historia. Una vez lo deja descansar y Dios respeta ese proceso, y luego, después de alimentarlo la segunda vez, le dice: levántate, Elías, porque largo camino te espera. Uno no puede quedarse deprimido toda la vida, porque es peligroso el desánimo, el desliz, todas estas malas del diablo son difícil que nosotros las procesemos en nuestra vida. Entonces, ya usted conoce la historia. Él camina. ¿Cuántos días caminó? 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, monte de Dios. Y ahí en Horeb el Señor se le manifestó a través de los elementos de la vida. ¿Se recuerdan? Un viento, un fuego, un terremoto y un silbo suave y apacible. Y dice la Biblia que ahí en medio de ese silbo suave y apacible, Dios le habla y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Estaba metido en una cueva, no quería salir. Es que he sentido un vivo celo por Jehová, porque han matado a todos tus profetas y solo he quedado yo. Yo soy la única Coca-Cola que queda en el mundo, Señor. Entonces le dice: ay, Elillitas. Pero Dios lidera, Dios respeta, Dios no lo regaña, no le dice nada. Simple y sencillamente le dice: Elías, levántate, sal de esa cueva. Ya estuvo suave de que te estés quejando, y levántate a hacer tu trabajo. Y le ordena 3 cosas. Le dice: vas a ungir a Hazael para que sea rey de Siria. Hazael todavía no era rey, y Dios ya estaba en su plan, en su proyecto, determinando para que Hazael fuera rey de Siria. ¿Qué tiene que ver Dios con los sirios? Eran los enemigos del pueblo de Israel. Pero Dios tenía, aún en la gente que no conoce a Dios. Es interesante porque dentro de las 3 cosas que Dios le dice que haga a Elías, le dice: vas a ungir a Hazael para que sea rey de Siria, y vas a ungir a Jehú para que sea rey de Israel. Este Jehú es un rey que tenía que ver con aspectos de la iglesia. Hablemos en términos actuales, ¿verdad? No había iglesias en ese tiempo, pero la iglesia en el sentido figurado era Israel, era Jerusalén. Entonces, el que gobernaba Jerusalén tenía que gobernarlo en una teocracia. ¿Qué es una teocracia? Pues teo, Dios, democracia, democracia, como democracia, una democracia divina, vamos, eso es una teocracia. Entonces, el que gobernaba Israel o Judá sabía que Dios lo había posesionado, y el principio esencial para gobernar efectivamente una nación que estaba gobernada por Dios tenía que basarse en los principios divinos. Con la gente pagana no, pero aún así Dios responsabilizó a cada gobierno. Y la tercera cosa que Dios le dice que haga a Elías, y le dice: vas a ungir a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Porque ya la condición física y anímica de ánimo de Elías estaba en un peligro, y dijo: me lo voy a llevar antes de que se me pierda. Y ustedes saben que se lo llevó de una manera maravillosa, ¿verdad? Que vamos a preguntarle cuando estemos ahí en el cielo cómo fue ese viaje que te aventaste, hermano Elías. Gloria a Jesús. Pero bueno, el punto es: un rey pagano, un rey cristiano, llamemos así, y un profeta. Dentro de las 3 cosas, Dios tiene, antes de que Eliseo fuera profeta, antes de que Jehú fuera rey, y antes de que Hazael fuera rey, ya Dios los había escogido. Te tengo buenas noticias. Dios a ti y a mí nos escogió
para hacer lo que vamos a hacer en esta vida, como padres, como hijos. Pero la elección más maravillosa que Dios haya tenido, el predestino, el conocimiento anticipado de Dios, es que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos salvos. ¡Aleluya! Dentro de los proyectos a futuro que Dios tuvo mejor diseñados, o las cosas que Dios nos ha delegado a nosotros, de las cosas más maravillosas que nos puedan ocurrir en la vida, es la salvación. Amén. Entonces el apóstol dice aquí, es necesario, amados hermanos, es necesario. ¿Qué es una necesidad o qué es necesario? No hay opción, hay que echarle para adelante, no importa lo que sea. Es necesario que con más, y aquí nosotros tenemos en esta ocasión una D, pero esta D no es de Satanás, esta D es de nosotros. Diligencia. Es necesario que con más diligencia. ¿Qué es diligencia? Diligencia es no desistir en un proyecto que nosotros tenemos para seguir adelante en lo más importante que Dios ha delegado sobre nosotros es la salvación. Nos dice el apóstol, por tanto, hermanos, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. El peligro de deslizarse por la desobediencia y por un descuido es tan fatal en nuestras vidas esto, hermanos. Nosotros no podemos, definitivamente no podemos darnos el lujo de desanimarnos, no podemos darnos el lujo de ser desobedientes, no podemos darnos el lujo de descuidarnos, porque corremos el peligro ¿de qué? De deslizarnos, de caernos. Y una caída, bueno, Dios dice la palabra del Señor que 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta. Pero sabes que yo he conocido justos que han caído y no se han levantado, porque se descuidaron. Porque hablemos de los personajes en la Biblia que se descuidaron. Pues bueno, mencionamos a Adán y Eva, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con Adán y Eva? Ahí andaban rondando el árbol de la vida. Si a mí Dios me dice, no hagas esto, no hagas aquello, no te acerques aquí, no hagas aquí, pues ni me acerco. ¿Para qué le busco 5 pies al gato si ya sé que tiene 4? ¿Sí? Entonces uno tiene que ser, pero ella se acercó, la curiosidad, ¿cómo que no comamos de este árbol? Pues que tiene, se ve bien y esto, lo otro, y ahí el Satanás empezó a intervenir y causa un desliz en la primer pareja. Ya ustedes conocen las consecuencias. Hablemos de la desobediencia de Jonás, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál fue el asunto? El desánimo, la desobediencia. Ve a Nínive, no quiero ir a Nínive, me voy a Tarsis. Y el Señor pues lo tuvo que regresar a donde tenía que regresarlo. Su desliz le costó muy caro a Jonás. El pasaje a Tarsis le costó muy caro a Jonás, casi la vida. Échenme a la mar, dijo. Ya su autoestima estaba por los suelos, hermano. Que le diga, porque cuando salieron que el problema era Jonás ahí en el barco, Jonás les dio la solución. Digo, no, échenme a la mar y esto se arregla, esto se soluciona. Él no sabía, Jonás no sabía que Dios había preparado un pez y que lo iba a llevar para que cumpliera el propósito. Gloria al Señor. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, porque acaso no nos deslicemos. Nadie, por muy espiritual, por muy razonable, por muy buen esposo, por muy buena esposa que sea, está exento de deslizarse en la vida. Ahora, el problema es que a veces cuando la persona está caída, mi pastor siempre decía, yo prefiero que el Señor cuando venga me encuentre dándole respiración de boca a boca a un moribundo para que viva, que dándole de patadas para que se muera.
Él era así muy fresco para hablar, ¿verdad? Y eran sus ilustraciones. El hermano siempre estaba ayudando al que otra gente no quería, a pastores que habían caído en pecado, a ministros que habían caído en pecado. El hermano los abrazaba, los restauraba. Siempre el hermano Soto fue así, gloria al Señor Jesús. Entonces el punto aquí es, hermanos, que la posición que nosotros debemos de tener cuando una persona cae en pecado no es caerle encima, no es aplastarlo, no es golpearlo, no es decirle se lo merecía por desobediente, ¿por qué no fue a predicarles ahí a la gente que el Señor lo había mandado? Eso le pasa por desobediente. No, hay que decirle a esa persona que Dios tiene el poder de volverlo a levantar y volverlo a posicionar en su lugar, gloria a Jesús. Entonces, así pudiéramos estar mencionando, ¿verdad? En detalles, personajes, Samsón. ¿Cuál fue el problema de Samsón? Pues el descuido, fue la desobediencia. No te busques una filistea. No, es que a mí me gustan las filisteas, a mí no me gustan las hebreas y allá voy a conseguir una. Bueno, fue su fatalidad al grado que le costó, decía nuestro hermano Elías, la vista, ¿verdad? Y cuando Satanás te quita la vista, la visión, pues bueno, y así pudiéramos hablar de un Saúl, de un David, de todas esas personas que de alguna manera es lo que el apóstol Pablo está refiriendo así: atender a las cosas que hemos oído. Atender a las cosas que hemos oído, porque nosotros no caigamos en la misma situación, que nos deslicemos. Dice la palabra de Dios, amados hermanos, la posición que nosotros tenemos como personas, les decía, como padre, como madre, como esposo, como esposa, como empleado, como empresario, como gobernante, cualquier posición que tú manejes en la vida, Dios se responsabiliza de esa posición que te ha dado. Si eres un padre negligente, si eres un padre descuidado, si eres un hijo desobediente, si eres un hijo descuidado, tú vas a tener que dar cuentas. Dios no es que nazcan hijos malos y nazcan hijos buenos. No, Dios tiene un proyecto para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y nos responsabiliza a cada uno de nosotros por esa posición. Por eso le decía, el tema tal vez, o el punto principal, no es tal vez mencionar tu posición como padre, aunque es importante, tu posición como hijo, aunque es importante, tu posición como esposo, como esposa, como madre, son muy importantes en la formación de nuestros hijos. Pero el punto que resalta aquí el apóstol Pablo, que creo es el autor a los Hebreos, dice que es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dice, porque si la palabra dicha verso 2, por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí para mencionar algo. Mira, nosotros vemos en la palabra de Dios que aún en este proyecto de responsabilizarnos Dios por la posición que nos da, en la historia bíblica nosotros encontramos que Nabucodonosor, Dios lo usó para ser el rey que iba a llevar cautivo al pueblo de Israel. Dios usó a Nabucodonosor para que les enseñara una lección al pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Porque Nabucodonosor era malo? No, porque Nabucodonosor tenía un proyecto, porque Dios lo había puesto a Nabucodonosor en el trono del imperio más importante que existía en ese tiempo, que era el imperio babilónico. Inclusive Dios, cuando le habla al pueblo de Israel, le dice: yo he escogido a Nabucodonosor, mi siervo, así le llama, mi siervo, para que él
los castigue a ustedes y nadie los engañe, van a ser 70 años de cautiverio, porque les profetizaban mucho y les decían, no, pues ya se murió Nabucodonosor, ya en cualquier rato va a venir nuestra liberación. Había muchos profetas que dijeron, no, pues ya se murió Nabucodonosor, porque el pueblo de Israel en esta transición vivió varios imperios, ¿verdad? Fue Belsasar, que en realidad era nieto de Nabucodonosor. Y después de Belsasar, ustedes saben que los medopersas toman posesión, dominan Babilonia y toman posición de Babilonia, y entonces el gobierno medo-persa, los medos y los persas se unieron y derrocan al pueblo babilónico, y el pueblo de Israel seguía cautivo. Entonces ellos decían, no, es que ya nuestra liberación viene y ya pronto no vamos a estar en este lugar, y Dios va a cumplir su promesa de que vamos a ir a restaurar la ciudad. Y Jeremías, que era el profeta en turno, les decía, nadie os engañe, no les engañen sus profetas, porque el Señor dijo que iban a ser 70 años y van a ser 70 años. Porque algunos decían, no, ya, el año que viene y 2 años. Y el Señor le dijo a Eliseo, hazte un yugo de madera y póntelo en tus hombros. Y dile a la gente que este yugo no se va a quebrar hasta que se cumplan los 70 años. Entonces cuando llega con uno de los profetas que estaban profetizando, que ya el año que entra nos vamos de regreso a Jerusalén y la vamos a reconstruir y bla, bla, bla. Entonces Jeremías llega y dice, no se engañen vuestros profetas. Y el profeta toma el yugo que llevaba Eliseo en sus hombros de forma simbólica, diciéndole al pueblo, ese yugo todavía está ahí, no se acaba. Lo toma y lo quiebra. Dice, así ha dicho Jehová, yo voy a quebrar el yugo de Babilonia. Entonces Dios le dice a Eliseo, hazte un yugo, pero este yugo va a ser de hierro. A ver si de veras lo quieren quebrar. A veces nosotros en nuestra necedad, en nuestra condición humana, en nuestro razonamiento, pensamos que las cosas van a suceder de acuerdo con nosotros pensamos. Entonces nosotros necesitamos, bajo esta condición, ser obedientes. Obediencia es lo contrario a la desobediencia. Entonces dice la palabra del Señor, porque si la palabra de Dios a través de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. La retribución o el castigo, mejor dicho, que nosotros recibimos por nuestra desobediencia, no es que Dios esté detrás de nosotros esperando con el látigo a ver a qué horas nosotros lo desobedecemos para darnos unos latigazos. No, hay una consecuencia natural en nosotros de nuestra desobediencia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Esa es una ley. Todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. Siembras desánimo, pues vas a cosechar un desliz, un resbalón en tu vida, porque no es posible, hermanos, que nosotros nos descuidemos, porque eso ocasionará un desliz. Fueron el descuido de David, el descuido de Saúl, el descuido de Eva, el descuido de Jonás. Menciónelos. Si la palabra dicha antes por los ángeles fue firme y toda desobediencia recibió justa retribución, dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Sí? Si tuviésemos en poco una salvación tan grande, ¿verdad? Si descuidamos una salvación tan grande. De las cosas que más nos responsabiliza Dios a nosotros los seres humanos es por nuestra salvación. La pregunta que nosotros debiéramos hacernos en este día, ¿qué cosas estoy haciendo para no descuidar una salvación tan grande? Una salvación tan grande. Quiero platicarles una anécdota. La leí y se me hizo interesante y muy propia para acomodarla aquí. En las anécdotas de las tribus cherokees de aquí de Estados Unidos, de los indios cherokees, mejor dicho, de Estados Unidos, hay una historia donde los abuelos les cuentan a los nietos de la historia de los 2 lobos. Ellos son muy así, los lobos son muy representativos de las tribus cherokees, ¿verdad? Y a veces nosotros se los compramos y los colgamos ahí en la pared en vez de tener un texto bíblico. Pero bueno,
Si tiene lobos ahí en su pared, bájelos y ponga un texto bíblico. Pero es muy interesante lo que esta anécdota dice. El abuelo le contaba al nieto, dice, todos nosotros en nuestra vida nos enfrentamos a dos lobos. Uno de ellos es un lobo negro, que es el rencor, que es la envidia, que son la arrogancia, que son todos esos sentimientos que lo único que hacen es atrasar nuestra vida y que nos impiden a nosotros avanzar. Entonces, alguien dijo algo interesante, me llamó mucho la atención, lo menciono así de paso. Dice que la amargura en una persona es como que alguien tome veneno, ¿sí?, y está esperando que ese veneno le haga efecto a la otra persona y se muera la otra persona. ¿Sí? La amargura, eso es, ¿verdad? ¿Y a quién le hace daño la amargura? Pues al que se lo toma, ¿verdad? Al de corazón amargo. A lo mejor el que es el problema ni en cuenta de que tú estás en problemas con esa persona. Entonces es muy importante. Este abuelo le dice a su nieto y le dice, y hay otro lobo que es blanco, y que es el amor, es la esperanza, es la paz, es la confianza, es la familia, todas esas cosas, y siempre estos dos lobos están en lucha. Y la pregunta lógica del nieto al abuelo le dice, abuelo, ¿y qué lobo gana? ¿Cuál lobo es el que gana más en esta pelea de la vida? Y el abuelo le dice, el que alimentes mejor. El que alimentas, ese es el que va a ganar. Se dice, hablando de estas historias, ¿verdad? Lo digo esto porque los descuidos en nuestra vida espiritual los solemos pagar muy caros. No podemos darnos el lujo de descuidarnos, porque eso nos puede ocasionar una caída. La diligencia, es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos visto y oído. Había un señor, también esta es otra anécdota, había un señor que tenía dos perros, uno gris y uno blanco, y él era muy popular ahí en el barrio porque estos perros eran peleos de pelea. Y siempre a la gente le gusta mucho este asunto de que ver pelear a gallos, ver pelear a perros, inclusive ver a pelear a la gente. Se ha vuelto muy de moda y muy viral. En las escuelas, cuando alguien se está peleando, lejos de intervenir a separarlos, cuando nosotros estábamos en la escuela, pues usualmente cuando veíamos que era algo injusto ahí, uno corría a separar los pleitos. Y hoy en día no. La gente saca sus celulares a grabarlos y a subirlo a las redes, porque es como algo que ya la gente ha perdido sensibilidad, ¿no? Entonces este señor tenía dos perros y la gente iba a verlos pelear, y este señor decía, hoy va a ganar el blanco, y todos se le quedaban viendo, bueno, ¿y cómo sabe que va a ganar el blanco? Y hagan sus apuestas, y él siempre apostaba al que iba a ganar, por supuesto, y al final terminaba ganando el blanco. Y después salía otro día, la otra semana y al mes, y hoy va a ganar el negro. Y la gente decía, ¿y cómo va a ganar el negro si la otra vez le ganó el blanco al negro? ¿Por qué? Y ahí están las apuestas otra vez. Y así se la llevaba este señor. Siempre decía el que iba a ganar, y el que iba a ganar, el que decía que iba a ganar, ese ganaba. Y le decían a este señor, oiga, ¿y usted cómo sabe que va a ganar el blanco o va a ganar el negro? Dice, es que a uno lo hambreo y al otro lo alimento muy bien. Por eso yo sé quién va a ganar. Pues sí, ¿verdad? Fácil. En la vida espiritual sucede exactamente lo mismo. ¿Quién va a ganar esta batalla de la fe? ¿Tu cuerpo, tu carne? Alimenta tu carne, alimenta todo lo que sea de asuntos carnales, ¿verdad? Usted sabe que la carne y el espíritu tienen una lucha continua, ¿sí? Dice el corito, no dice la Biblia, ¿verdad? Que la carne mira hacia abajo y el espíritu hacia arriba. Pero es bíblico. El corito está basado en un principio bíblico. Todo lo que la carne, Dios no tiene nada que ver con la carne. La carne se va a pudrir y se la van a comer los gusanos. Dios está interesado en tu alma. No significa que puedes hacer con la carne lo que quieras, porque dice la Biblia que este es un vehículo que Dios te ha dado para que lo utilices, ¿sí?,
como un medio para hacer el bien y para hacerte tú un bien y para que ejerzas el proyecto que Dios te dio en la vida. ¿Sí? Amén. Es necesario, dice la palabra de Dios, que todos muramos una sola vez y después de esto el juicio. Es menester que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para dar cuenta de lo que hicimos en el cuerpo, ahora sea bueno o sea malo. Todos nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos con este cuerpo. ¿Qué es este cuerpo? Es el vehículo de esta vida que nosotros utilizamos. Este cuerpo, usualmente su promedio de vida son 80 años. Somos de corta duración realmente. Y durante esos 80 años, el análisis de Salomón decía, son 80 años, yo creo que él ya estaba anciano y decía, pero si hago un análisis de toda la vida, es molestia y es trabajo. La estadística de vida, y él decía, no, es que todo es vanidad. Bueno, él se alejó de Dios, él alimentó más su carne, sus pasiones, sus deseos, sus concubinas, sus riquezas, su oro, todas esas cosas que al hombre le atraen y que usualmente son tan transitorias, esas no afectaron positivamente la vida de Salomón. Por eso él dijo, todo es vanidad. Pero alguien que ha conocido a Cristo, alguien que vive íntimamente con él, que se alimenta todos los días de él, no puede decir que todo es vanidad, todo es bello, todo es hermoso, qué lindo es mi Cristo, cuán amables son sus moradas, qué bello estar en la casa del Señor, qué hermosos sentir tu presencia, Señor. Hay prioridades en la vida. Anhelas estar en la casa del Señor, anhelas oír palabra de Dios, anhelas alimentar tu espíritu, porque esa es tu prioridad. Gloria al Señor Jesús. No podemos darnos el lujo de descuidarnos. Gloria al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 12, vamos ahí a Romanos capítulo 12, quiero solamente leer algunas citas para reforzar esto, ¿verdad? Que estamos diciendo. Son textos que usted evidentemente los conoce y son muy cotidianos, los oímos, algunos los sabemos hasta de memoria. Romanos capítulo 12 dice la palabra de Dios: así que, hermanos, verso primero, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis. ¿Qué vas a presentar, hermanos? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Cómo vas a sacrificar tu cuerpo? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo en su carta a los Romanos? ¿Cuál es el sacrificio vivo? ¿Cuál es el sacrificio santo? ¿Cuál es el sacrificio agradable a Dios? Pues bueno, ahí está la respuesta. ¿Qué es, hermanos? Vuestro culto racional. ¿Qué es culto racional? Oh, hermanos, cuando vamos al culto. No, eso no es culto racional. No estoy diciendo que venir a la iglesia no sea importante. Culto racional es hacer de lo que piensas, de lo que tú estás pensando, de lo que está llena tu cabeza, de lo que estás alimentando, porque la mente se alimenta de conceptos. Lo que tú lees, la recomendación siempre es: hazte de buenos libros. No se crean de las novelas, no se crean de esas cosas que dicen. Si tu mente está llena de ese drama, de ese estilo de vida, de esa forma de vida, tu vida va a ser un caos y tu vida va a ser una tragedia. Entonces el apóstol Pablo está diciendo: hermanos, vamos a hacer un culto racional, vamos a hacer un culto santo, un culto vivo, un culto agradable, gloria al Señor. ¿Y cómo se hace ese culto racional? ¿Cómo se presenta un sacrificio vivo? Pues es no conformándonos a las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo de este siglo, porque el mundo se pasa y su concupiscencia, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y lo dice: no os conforméis a este siglo, verso 2, sino que, ¿qué, hermanos? Transformaos. ¿Cómo se transforma uno? Se transforma uno cuando tú dejas de pensar lo que a tu razonamiento consideras que es lo justo, cuando es tu criterio, cuando es tu razonamiento, y permites que
la mente de Cristo se meta a tu cabeza. ¿Cómo se puede lograr eso? Pues bueno, tenemos la palabra de Dios, la palabra profética más permanente. Jesucristo dijo: yo soy el maná que descendió del cielo, y el que coma mi pan y beba mi sangre nunca jamás volverá a tener hambre. ¿Será que si comemos palabra de Dios no vamos a tener hambre? No, vamos a seguir teniendo hambre. Nos van a seguir gustando los tacos o las cosas que comemos. Pero hermano, tenemos como prioridad, como dijo el Señor cuando le dijeron que se iba a alimentar, y dice: oye, ¿y qué vas a comer? Es que yo tengo una comida, y mi comida es comer lo que el Padre me ha dicho que yo coma. Gloria al Señor. Mi comida es la palabra del Señor. Entonces hay una prioridad. No descuides la palabra de Dios. En vez de que traigas a los Tigres del Norte, en vez de que traigas a toda esa música, todas esas cosas en tu radio, llénala. Hoy en día es tan práctico llenar tu celular de predicaciones, llenar tu celular de alabanzas que glorifiquen, que alimenten tu mente, que cambien tus conceptos. Gloria a Dios. Si alimentas tu vida de basura, vas a terminar siendo una basura. Voy a terminar siendo una basura. Pero si alimento mi mente de Cristo, voy a terminar siendo como Cristo. Que eso es de lo que se trata. Gloria al Señor Jesucristo. No os conforméis, renovaos. Gloria al Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuál es el objetivo de hacer un cambio de mentes, de una actitud optimista, de una actitud positiva, de salir de mi estado de condición donde todo para mí es malo, donde todo para mí es inapropiado, donde todos me miran mal, o qué sé yo? ¿Cuántas cosas pueden estar en tu mente? Tiene que haber un cambio para experimentar, gloria a Dios, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios, hermanos? Agradable, perfecta. Gloria al Señor Jesucristo. No es tu voluntad, no es tu pensamiento, no es tus criterios, no es lo que dijo Mahoma, no es lo que dijo Confucio, no es lo que dijo fulano, filósofo o antropólogo o lo que sea. Es lo que dijo Cristo. Porque alguien que está lleno de Cristo siempre está diciendo: no, es que la palabra de Dios dice, es que Cristo dijo esto, es que la palabra de Dios esto. A mí me han dicho: es que ustedes para todos sacan a Cristo. Pues bueno, dime alguien más, dime quién lo suple, quién es mayor que Él para ponerlo arriba de Él. Pero dice la palabra de Dios que le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Aleluya. Nadie arriba es más grande que Él, nadie aquí en la tierra es más grande que Él. Aleluya. Así que Él es la razón, el autor de nuestra dirección de vida. Es la voluntad de Dios, es la oración es la petición que nosotros debemos tener siempre: que se haga tu voluntad y no mi voluntad. A un lado mis caprichos, a un lado mis pensamientos, y que tu voluntad se haga en mi vida. ¿Cómo puede ser eso posible? Pues llénate de la mente del Señor, llénate de buena palabra de Dios. Lee buenos libros, gloria a Jesús, buenos autores. Porque, pues bueno, yo siempre he dicho que los libros son como comer pescado. Uno no se come las espinas. Y el pollo también, ¿verdad? Comer pollo. ¿O te comes los huesos tú del pollo? Los buenos libros hay que leerlos, pero hay que entender, hay que filtrarlos, pasarlos por el filtro de la palabra de Dios. Y si los buenos libros están basados en la palabra de Dios, alaba y glorifica al Señor. Llena tu mente de esas cosas. No andes leyendo la alarma, no andes leyendo esas tonterías, porque vas a terminar llenando tu vida de esas cosas, ¿verdad? A mis hermanas les gustaba comprar una revista que se llamaba Vanidades, o se llama Vanidades. Imagínese usted. Digo, oye, en vez de que compren una que sea Humildades, ¿verdad? Compran Vanidades. No, nadie compra una revista que se llame Humildades. Sería todo un fracaso. Qué tremendo, gloria a Jesús.
Que Dios nos ayude, hermano. ¿Sabes? El único libro que nos guía a ser humildes es la palabra del Señor, y el único que nos enseña a ser humildes es nuestro Señor Jesucristo. Aprended, dijo el Señor, de mí, que soy manso y humilde de corazón. Gloria a Jesucristo. Digo pues, verso 3, por la gracia que me es dada, que cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Gloria al Señor. Dios te ha delegado, te ha posicionado. Nadie aquí es mayor que nadie. Simple y sencillamente que a unos les ha dado ciertas responsabilidades y a otros otros. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. No te subestimes, pero tampoco te enaltezcas, ¿verdad? No, nosotros hay que entender que somos hijos de un rey, pero somos hijos de un rey no porque nosotros hayamos querido ser hijos de un rey, porque Él nos posicionó en el Cristo, en el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que estamos sentados con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ese es el predestino, el proyecto de Dios en nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 2, bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Pedro, capítulo 2, dice la palabra del Señor. Son recomendaciones, hermanos, para que no nos deslicemos, para no ser desobedientes, para no descuidarnos, ¿verdad? Son las recomendaciones que leímos. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos visto y oído, para que no nos deslicemos, porque si toda rebelión o desobediencia tuvo justa paga, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? El peligro de descuidar nuestra salvación. Es necesario que no descuidemos una salvación que no es pequeñita, es una salvación que grande. Gloria al Señor. Entonces, dentro de las recomendaciones son desechando. ¿Qué debemos desechar de nosotros, hermanos? No alimentes al lobo negro. Alimenta al ser espiritual. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda distracción. Y luego dice, hermanos, el verso 2, ¿qué? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual? Yo nunca la he tomado, hermano. ¿Cómo no la estás tomando en este momento? Es la palabra de Dios, gloria a Jesucristo. La leche espiritual no adulterada. Hoy lo que usted toma de leche, pues no es leche genuina, ¿verdad? Y más si es 1% o 2% ya. La 1% pues ya nomás es agua pintadita, ¿verdad? Pero no es leche. Le sacan todo lo que esencialmente son los nutrientes de la leche. Entonces el apóstol está hablando de la pureza del evangelio. Si hay algo que a pesar de los años, no por ser viejo es malo, no por ser viejo es obsoleto, no por ser viejo ya pasó de moda, la palabra de Dios permanece para siempre y hasta el día de hoy no ha sido adulterada. Gloria al Señor. Leche espiritual. Desead. Entonces aquí hay un factor que nos debe motivar siempre para que no nos deslicemos, para no desobedecer y para no descuidarnos. Debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, ¿qué, hermanos? Crezcáis para salvación. Un descuido, porque de repente pues las respuestas de nuestra naturaleza orgullosa es que yo no pienso que eso sea así. Es que yo no creo que eso sea así. Es que a mí no me enseñaron de esa manera. No, pues bueno, deja esos argumentos y vete a la palabra del Señor, y la palabra de Dios será tu guía, será tu instructor, gloria al Señor, para que crezcáis. ¿Y para qué queremos crecer? Pues para salvación, amén.
La intención es cómo escaparemos nosotros si descuidamos. ¿Qué vamos a descuidar? Una salvación. ¿Cómo es esa salvación, hermano? Grande, gloria al Señor. Todos nos vamos a morir, hermanos. Todos nos vamos a morir un día. Aunque usted no quiera morirse, un día nos vamos a morir. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos la esperanza de la salvación. Y bueno, yo quiero trabajar en algo que a mí va a ser mi provecho a futuro. Yo quiero trabajar en donde voy a pasar la eternidad. Y esa prioridad en mi vida es crecer para salvación. Bendito sea el Señor. Amén. Bendito sea el nombre de Cristo. San Juan capítulo 6. Bueno, son textos que nosotros conocemos, ¿verdad? San Juan capítulo 6, versos 51 dijo el Señor Jesucristo: yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Hay que comer ese pan, hay que comer a Jesucristo. Hay que alimentarnos de Él. No estamos siendo groseros al decir esto. Estamos hablando, hermanos, de comer la palabra de Dios en nuestra vida, alimentarnos, como el Señor Jesucristo les mencionó en el último y gran día de la fiesta. Cuando terminó la fiesta, le dieron unas palabras a ese que era tan controversial, y dice la palabra de Dios que él se puso de pie y dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura. Él les dijo en primer lugar: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán por su vientre. Gloria al Señor. Jesús es el pan que descendió del cielo, y el que coma de ese pan y beba de esa agua nunca volverá a tener hambre y nunca volverá a tener sed. Jesús le dijo a la samaritana: esta agua que tú estás tomando de este pozo te va a saciar tu sed temporalmente, pero si tú pruebas del agua que yo te doy, nunca vas a volver a tener sed. Ella le dijo: dame de esa agua para que ya no venga a sacarla a este pozo. Gloria al Señor Jesucristo. El Señor le estaba hablando de un agua que sacia para vida eterna, para salvación. La salvación había llegado a esa mujer, y esa mujer valoró de una manera especial su salvación, como debiéramos valorarla nosotros. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación? ¿Cómo se descuida una salvación? Bueno, siendo apático, siendo indiferente, no me interesa, bola de hipócritas ahí en la iglesia. No importa, vente con los hipócritas. Tú no vas a ver a los hipócritas, vas a ver al único que no te va a fallar, que es Jesucristo. Gloria a Dios. Él es el único que tiene la garantía de satisfacer tu vida y mi vida a plenitud. Bendito sea su nombre. Quiero decirte, amado hermano, para concluir, que Satanás es un maestro del engaño. Un maestro del engaño. Engañó a Eva, engañó a Jonás, engañó a Can, engañó a Sansón, engañó a Saúl, engañó a David. Satanás, hermanos, es un experto, un maestro del engaño. Y él está esperando cualquier espacio en nuestra vida. Hermano Elías nos compartió esta mañana, mata a tu león, así se llamaba el tema, hermano, ¿sí? Mata a tu león. El león, dice la palabra de Dios, que Satanás anda como ¿qué, hermanos? Como león rugiente alrededor de nosotros, buscando a quien devorar, y nos daña con el desánimo. Gloria al Señor Jesús. Del engaño. Él nos engaña para que nos deslicemos y después de esto reírse de nosotros. Ahí atiendan a Michael, por favor. Gloria al Señor. Quiere ir al baño, Michael. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Vamos ahí a Efesios, hermanos. Atiéndanlo, por favor, él, para que pueda. Amén. Efesios capítulo 4, vamos a ver vamos a ir descubriendo las artimañas del enemigo. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Quiere ir al baño, hermano, si lo llevan, lo acompañan. Efesios capítulo 4.
Bendito sea el Señor. ¿Qué dice la recomendación, hermanos? Verso 27, perdón, Efesios 4, 27. ¿Sí lo tienen? Y si no, ahí está. ¿Qué dice, hermanos? ¿Se puede aprender ese texto? ¿Será difícil aprendernos un texto hoy? Ahí está, mire. 1, 2, 3, 4, 5 palabras. No deis lugar al diablo. ¿Cómo le damos lugar al diablo, hermanos? Bueno, ahí las vemos. Estamos viendo las 3D del diablo, de la descalificación. Nadie que tenga una D en una escuela la va a hacer. Nadie que tenga Ds de deslizarse, de desobediencia y de descuido, la va a hacer. Entonces, no demos lugar al diablo. No deis lugar al diablo. Y luego dice el verso 28, el que hurtaba, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Y luego verso 29, ¿qué dice? La otra recomendación, ¿cómo le damos lugar al diablo, hermanos? Pues hablando tonterías en nuestra boca, hablando negativo, hablando tragedias, hablando situaciones. No, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Siempre debemos hablar triunfo, victoria. Debemos hablar de sanidad, no de enfermedad. Debemos hablar de triunfo y no de derrota. Siempre debemos hablar la palabra no corrompida, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para edificación, a fin de dar gracia a los que la oyen. Que como les dijo el Señor a aquellos, ¿verdad? ¿Qué pláticas son estas entre vosotros, a los que iban camino a Emaús? Ahí iban todos agachados. Ya nos mataron a nuestro maestro, dijo que iba a resucitar y no resucitó, y esto y lo otro, y qué bien nos iba a comer. ¿Te acuerdas aquella vez que multiplicó los panes y los peces? ¿Cómo nos hablaba? ¿Cómo nos decía? ¿Qué pláticas son esas entre vosotros? Bien negativos, gloria a Jesucristo. Pero cuando el Señor llega ahí con ellos, ¿qué hizo el Señor, hermanos? Les hablaba las Escrituras de principio a fin, al grado que cuando ellos llegaron a casa lo invitaron a comer. Él comió con ellos, y cuando él le dio gracias a Dios por la comidita, que a veces ya ni eso siquiera hacemos, ¿verdad? Pues esos son descuidos, ¿verdad? Entonces necesitamos alimentarnos. El Señor les dijo que habiendo dado gracias, ellos se dieron cuenta y se codearon el uno al otro, y le digo, oye, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos abría la palabra del Señor, cuando nos hablaba de las Escrituras? Es el Maestro, ha resucitado. Y hasta el cansancio se les quitó, porque dice la Biblia que sus ojos estaban cansados de sueño, y hasta el sueño se les quitó, y corrieron a Jerusalén y le dijeron a la gente, resucitado Jesucristo, lo hemos visto, comió con nosotros, aleluya. Ya no eran los negativos, ya no eran los trágicos, ya no eran los dramáticos, porque hay gente que de todo hace un drama. No, hermano, no hay que ser tan dramáticos. Hay que aventarle palabra de Dios a la vida, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, gloria al Señor, sino la que sea necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los que la oyen. Hazte de buenos amigos, hazte de buenas amigas. Dice que el que anda con lobos a aullar se enseña. Entonces nosotros debemos, hermanos, juntarnos con gente que hable la palabra de Dios, que nos inste positivamente, optimistamente. Qué triste es caminar con una persona que para todo es tragedia, para él, para ella. No, hermanos, júntate con gente que te dé ánimo, que te aliente, que te dé motivos para seguir adelante. Y luego dice el verso 30, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo. No alimentes la amargura, no alimentes el enojo, no alimentes la ira, no alimentes la gritería, no alimentes la maledicencia o decir malas palabras, no alimentes la malicia.
¿Qué debemos alimentar, hermanos? Ser buenos, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos con otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Si Jesús no te perdonó tu pecado, si Jesús no enterró tu pasado, tienes razones para no perdonar a tu hermano, gloria al Señor. Pero la manera que Cristo nos exige que nosotros perdonamos es como Él nos perdonó a nosotros. Gloria al Señor Jesucristo. Ahí mismo el capítulo 6, verso 11. Estoy leyendo textos así rapidito, ¿verdad? Acerca de eliminar las 3D del diablo. Vestidos, verso 11, 6, 11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo tiene que huir de nosotros. No deis lugar al diablo. Vístete de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Primera de Pedro capítulo 5. Gloria a Dios. Primera de Pedro capítulo 5. Fue el texto de partida de nuestro hermano Elías esta mañana. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién es nuestro adversario, hermanos? Tu adversario no es tu esposa, no es tu hijo, no es tu amigo, no es tu amiga, no es el hermano, no es el pastor. Tu adversario es el diablo. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Se nos decía esta mañana, mata a ese león, córtale la cabeza, no lo alimentes, porque va a terminar devorándote. Gloria al Señor. Al cual resistid, firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No, en otras palabras, no hay nadie que se escape de las acechanzas de Satanás. No hay nadie que se escape de la maestría, del engaño de Satanás en nuestra vida, porque él quiere deslizarnos, quiere que desobedezcamos a Dios y quiere que nos descuidemos. Las 3D del diablo. Gloria al Señor Jesucristo. Santiago capítulo 4, pues bueno, todos nosotros conocemos esa escritura, ¿verdad? Santiago capítulo 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Al diablo no hay que alimentarlo, no hay que consecuentarlo. Decía nuestro hermano Elías en la mañana que hay leones domesticados, ¿sí? Pero a veces esos leones domesticados terminan comiéndose al domador. Se confían mucho y esos leones, su instinto es un instinto de sanguinario, de matar, de destruir, y a él no le importa que tan bien lo haya tratado su domador. Cuando ese león tenga hambre y cuando ese león quiera comer, se va a comer al domador, al maestro, a quien lo haya tratado muy bien, porque su instinto de maldad está ahí. Gloria al Señor. Entonces muchos de nosotros como cristianos, decía nuestro hermano Elías, pues domamos al león, ¿verdad? Lo domesticamos, lo tenemos en casa y ahí le damos, como y vive con nosotros como si fuera parte de nuestra familia. Y no, hermanos, debemos matar, como se nos decía esta mañana, al león que anda como león rugiente alrededor nuestro, buscando a quien devorar para que nos deslicemos y nos caigamos. Pero de ninguna manera él podrá hacerlo, porque Dios está con nosotros. ¿Cómo está con nosotros, hermanos? Como un poderoso gigante. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero concluir este mensaje diciéndoles lo que dice Isaías capítulo 55, verso 1 y 2. Hablando de alimentar. ¿Qué está creciendo más en tu vida? ¿Está creciendo el hombre carnal o está creciendo el hombre espiritual? ¿A quién estás alimentando? ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son las cosas con que alimentas a tu espíritu? Entonces, Señor, bajo ese principio, ahí en Isaías capítulo 55, el verso primero dice: a todos los sedientos. ¿Qué dice, hermanos? Venid a las aguas.
Y no importa que no tengas con qué comprarlas. Los que no tengan dinero, de todas maneras vengan, compren, coman, vengan, compren sin dinero, sin precio, vino, leche, gloria al Señor. El vino siempre es la representación de su Espíritu Santo. La leche es la representación de la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, gloria a Dios, constantemente. Ese debe ser nuestro alimento. Y sabes qué, hermano, el Señor no nos lo vende, no tienes que pagar absolutamente nada. Él pagó en la cruz del Calvario todo el precio para darte a ti, para darme a mí esta hermosa vida, gloria al Señor. Y hace una pregunta que es analítica, que es reflexiva: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y no está hablando de la panadería de ahí de la esquina donde nosotros compramos el pan. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Nos afanamos, trabajo. Dice la palabra de Dios: el que ama el dinero nunca se saciará del dinero. El que ama el overtime nunca se saciará de overtime. Nunca es suficiente overtime para aquel que quiere siempre más y más y más. Gloria al Señor. Entonces el Señor dice: oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Gloria al Señor. Vuestra alma se deleitará con grosura. Alguien dijo, ¿verdad?, que estaba trabajando para su retiro, y cuando él ya tuviera muchos años suficiente, mucho dinero, pues iba a disfrutar ese retiro. Y porque le preguntaron: ¿por qué trabajas tanto? ¿Cuál es el motivo de estar trabajando? Es que estoy acumulando para mi retiro, mi 401k y todo ese asunto, para cuando ya me retire, pues yo pueda disfrutar. Y fíjate nomás qué diferencia. Yo desde ahorita estoy disfrutando ya la vida. No voy a esperar a que me retire para disfrutar la vida. En Cristo Jesús, eso es lo que está diciendo el Señor, hermanos. ¿Por qué gastas tu dinero en lo que no es pan? ¿Por qué inviertes tu trabajo en lo que no sacia? Vengan, dice el Señor Jesucristo, y se deleitará vuestra alma con grosura. Qué hermoso es llenarnos de la presencia del Señor. Qué hermoso sentir esa presencia, esas caricias de Dios en nuestra vida. No hay nada mejor. Le puedes dar la gloria y la honra al Señor esta mañana, hermanos, por sus misericordias, por sus bondades, porque ahora nosotros sabemos lo que realmente es la verdadera vida, la verdadera paz, el verdadero gozo que es en Cristo Jesús. Nunca un carro, nunca una casa, nunca la buena ropa, las cosas con que tanto a veces nos enfocamos podrá darnos la satisfacción que nos da la grosura de su Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Por qué no te pones de pie esta tarde? Oramos al Señor y le damos gracias, porque podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Aleluya. Sigamos orando, hermanos, por las diferentes necesidades, las diferentes situaciones de vida, para que el Señor tome el control y el rumbo de nuestra vida. Disfruta la vida en Cristo. Aliméntate cada día de la palabra del Señor. No alimentes tu mente de basura. No alimentes tu mente. No te relaciones con gente que no tiene nada que enseñarte. Hazte de buenos amigos, de los Jonatán que te van a sacar y ayudar siempre adelante, gloria al Señor, que siempre van a estar ahí para decirte: ánimo, hermano, adelante en el nombre de Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos? Si gustas pasar a este altar, puedes pasar, pero ahí donde estamos, si quieres, levanta tus manos y darle gracias a Dios y dile: Señor, gracias. Voy a tratar de no descuidar, voy a tratar de no deslizarme, voy a tratar de no descuidarme de mi vida espiritual, de no descuidar una salvación.